Ya han pasado 2 minutillos desde las 9. Todavía se siguen incorporando participantes. Bueno, pues en nombre de buenos días. En nombre de la Confederación de Empresarios de Sevilla, quiero dar la bienvenida y las gracias por la participación en este webinar que vamos a celebrar bajo el título ¿Conoces el impacto digital de tu huella digital? Este evento online se ha realizado en el marco del proyecto Sea Más Empresas, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer su competitividad. Que la Confederación de Empresarios de Andalucía, SEA, viene desarrollando con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Desde el inicio de la actual crisis sanitaria, el proyecto Sea Más Empresas se adaptó al sistema de celebración de eventos online, teniendo muy buena acogida entre las empresas por cuanto que esta modalidad nos ha permitido dar una rápida respuesta sobre situaciones y aspectos de máxima actualidad para la vida empresarial. Prueba de ello es el webinar que nos reúne hoy aquí, sobre ¿Conoces el impacto de tu huella digital?, el cual, por su temática y el interés que este despierta para las empresas, ha tenido una gran aceptación en cuanto al número de asistentes que participan. Continuando con la actividad que nos ocupa, hemos organizado este seminario contando para ello con Daniel López Serrano. Buenos días, Daniel. Cofundador y CEO en You4Me. Apasionado de la tecnología, la estrategia, la gestión de ventas, con una larga trayectoria de experiencia en el sector TIC. Fundó You4Me con una misión clara: hacer más libres, conscientes a los ciudadanos en el entorno digital. Ha diseñado junto a su equipo una plataforma tecnológica que automatiza los procesos de ejercicio de derechos digitales de los ciudadanos de la mano de su abogado de confianza. Su proyecto ha logrado convertir un proceso tedioso en un proceso ágil y eficaz y controlado, que cumple rigurosamente con lo estipulado en la RGPD y en la LOPD-GDD, ayudando al ciudadano a recuperar su privacidad digital. Un tema pues que es muy importante, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel individual. Los que tenemos niños, bien que lo sabemos. Así que estaré yo también muy atento a esta ponencia. Bueno, sí, también comentaros que las preguntas las podéis hacer a través de la herramienta de chat en la plataforma, y que al término de este webinar se dará envío a un pequeño cuestionario de evaluación, el cual os agradecería que complementarais pues, para mejorar nuestro servicio. Y sin más, pues cedo la palabra a Daniel López Serrano, agradeciendo de nuevo tu presencia. Pues muchas gracias David, y también a todo el equipo técnico que tienes por detrás, por estas instalaciones que habéis facilitado hoy para que podamos compartir todo este reto social. Y bueno, pues vamos a preparar un poco el entorno y nos tiramos al tema. Perfecto. Lo pongo para acá, centrado. Vamos a ver, voy a silenciar el audio aquí. Esto. Allá. ¿Se me escucha correctamente? Sí, perfectamente, Daniel. Voy a compartir pantalla e iniciamos ya la sesión. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Para nosotros es completamente un orgullo estar con vosotros y poder compartir esta información en el día de hoy. El titular de este evento es ¿Conoces el impacto de tu huella digital? Es algo que casi todos en alguna de las conversaciones y de situaciones que nos afrontamos día a día nos preguntamos, tanto si tenemos menores, adolescentes, para nuestra propia marca personal, y vamos a ir recorriendo un poco todos los retos que suponen y el impacto que tiene la huella digital en nuestro día.
Bueno, este es un poco el itinerario que vamos a llevar. El itinerario pues parte de esta estructura. La primera que es, vamos a explicar lo que es la huella digital. Vamos a ver qué presencia tiene en nuestras vidas. Después veremos un informe y cómo ese informe podemos evaluar a través de ese informe nuestra exposición digital. Pasaremos a una parte del impacto que tiene en la empleabilidad, en la vida personal y en la convivencia familiar. Y por último, pues veremos una fórmula de obtener nuestra huella digital y reconocer nuestros derechos que están en base al actual Reglamento General de Protección de Datos y que se extienden a nivel nacional por la Ley Orgánica de Garantía de Derechos Digitales que tenemos en vigor. Bueno, David hacía una introducción. U4Get nace con la visión de revolucionar la industria de la privacidad digital, sobre todo facilitar el nuevo concepto del yo digital. Todos nosotros tenemos que ser conscientes de que cada día estamos más tiempo en un espacio digital, en Internet, y eso supone que tengamos un yo digital. Ahora veremos ese concepto que supone. Y U4Get nace para ayudar al ciudadano a controlar ese yo digital y para hacerlo consciente y libre de su privacidad en el entorno digital. El concepto de privacidad también lo trataremos y, bueno, pues evidentemente todo esto puede ser un nuevo vocabulario que en cualquier momento me podéis preguntar para que matice cualquiera de ellos, ¿no? Nuestra misión, además de facilitar el control digital, es fomentar la cultura y concienciación del impacto de la huella digital, y fruto de ello es este webinario que estamos hoy con el equipo de CES, que tan amablemente nos ha cedido sus instalaciones y su espacio y para poder tener este altavoz hacia la sociedad. Y pretendemos devolverle el protagonismo de la gestión de sus derechos digitales al ciudadano. Al final tenemos que empezar a valorar la soberanía del dato y la oportunidad que nos brinda el ser ciudadanos europeos. El ser ciudadanos europeos es una ventaja sin igual en este mundo tan hiperconectado, hiperdigitalizado, y hablaremos un poco de esa estrategia digital europea. Y sobre todo desde U4Get que pues, queremos proporcionar herramientas innovadoras, eficaces y ágiles para afrontar estos retos. Adicionalmente, y todos aquellos que tengáis pues tanto hijos adolescentes, menores, como incluso para vosotros mismos, tenemos un portal que está accesible y abierto y gratuito para todos aquellos que tengáis inquietudes sobre este tema, que se llama migoyadigital.es, donde compartimos pues muchos contenidos, compartimos infografías, compartimos diccionarios de vocabulario que se usa habitualmente por menores, compartimos autopsias de privacidad, que es evaluar cuáles los datos que compartimos cuando nos descargamos una aplicación. Hay muchos recursos que os animo a que podáis usar, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de la privacidad y la huella digital. Nosotros planteamos que esto es un reto social en alza, es un reto social porque así lo indican no solo las tendencias de los principales estudios de las consultoras en tecnología y en implantación en la sociedad, sino porque hoy en día es raro que no haya una conversación en cualquier día de nuestras vidas sobre algo que ha pasado en Internet. Y esto al final pues se convierte en un reto social, ¿no? En definitiva, seguro que muchos de nosotros hemos vivido esta fotografía, que es está un poco dramatizada, pero lo hemos hecho queriendo para que tengamos ese contraste. En el pasado, pues las oficinas estaban atestadas de documentos, de papeles, todos los datos que nos hacían reconocibles o identificables o podían relacionarnos de alguna forma estaban en papeles, estaban en documentos que salían de las impresoras, o incluso anteriormente salían de impresoras matriciales o de incluso escritos que se calcaban en carboncillo. O sea, todo esto ha evolucionado muchísimo. En los últimos 20 años hemos visto una evolución enorme de estos despachos donde los datos estaban en los papeles, esos papeles se archivaban, había retos en cuanto al archivado de documentos, a tener espacios donde clasificar esos documentos, a la custodia de esos documentos. Todo esto era un reto importante, sobre todo en la figura de los agentes o de las profesiones que tenían que hacer gestiones que eran del ámbito legal, del ámbito de la gestoría, de la asesoría. Pues todos estos profesionales tenían un reto enorme que era la gestión de los papeles, la custodia de esos documentos y los datos personales que se incluían en ellos, ¿no? Pero esto, la realidad es que en estos últimos 5 años, pues 10 incluso, podríamos hablar de que en el presente todo ha cambiado a un nuevo entorno, ¿no? Y este entorno, pues seguro que muchos de nosotros con esta situación de COVID hemos adaptado a nuestras mesas de trabajo, hemos adaptado incluso a nuestros hogares
La tecnología nos está permitiendo cosas maravillosas como poder estar en contacto con nuestros familiares, compartir información, estar al día de cualquier tendencia, ver contenidos, consumir contenidos a la carta, a nuestro gusto. Pero toda esa información que antes veíamos que estaba distribuida en las mesas, en archivadores, todos esos documentos se han convertido ahora en datos y esos datos se han viajado o están alojados en un sitio que le llaman la nube, ¿no? Y la nube es el concepto este que nos han trasladado para darnos ese concepto de algo abstracto, pero realmente la nube son servidores, son espacios, son habitaciones que tienen muchísimos servidores y esos servidores pues tienen discos duros y esos discos duros pues almacenan información, discos duros o nuevas tecnologías de almacenamiento. En definitiva, todos los datos que estaban en papeles, todas las fotografías, todos los documentos han pasado a un entorno digital. Y eso ha hecho que cambie un poco el paradigma a la hora del tratamiento de nuestros datos y de cómo nuestros datos tienen un protagonismo en nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando se publica, comparte o se crea contenido de otras personas en Internet y redes sociales? Pierden completamente el control de su privacidad, la capacidad de gestión de su huella digital y su eliminación. Bueno, he introducido este pequeño y corto vídeo para entender un poco la situación que se da cuando un contenido digital pasa a estar en manos de otras personas, ¿no? Y es que se pone de manifiesto que hay una pérdida del control de la privacidad. Todos pensamos que las fotografías o los contenidos que compartimos en Internet están en nuestro control, pero evidentemente eso no es así. Y en el momento que cualquier contenido sube a un entorno digital, pues ya está a disposición de muchos otros factores o elementos, como puede ser la seguridad del dato, que seguro que es otro reto social que está en manos de muchos de vosotros en vuestras organizaciones, o la protección de los datos, ¿no? El concepto de privacidad para nosotros nace desde la perspectiva de qué información y qué datos existen de ti y tú quieres que esos datos estén accesibles o no puedan estar accesibles, ¿no? Ahora vamos a ver otro vídeo que nos lo va a explicar un poco en profundidad. ¿Qué es la privacidad digital? La privacidad digital es el derecho de los usuarios a proteger sus datos en la red y decidir qué información está visible para el resto. En Europa se encuentra recogida en el Reglamento General de Protección de Datos. En España la encontramos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales. La huella digital es el rastro que genera el conjunto de publicaciones en plataformas y medios digitales, incluidas las redes sociales, donde se hace uso de comentarios e imágenes que relacionan o identifican a personas y ello puede llegar a vulnerar algunos de sus derechos fundamentales. Bueno, sobre este vídeo hemos introducido un par de conceptos, uno muy importante que es, que hacía mención al inicio, que es la estrategia europea del dato. Nosotros como ciudadanos miembros de la Unión Europea nos tenemos que sentir súper beneficiados de la estrategia diseñada por la Unión Europea para defender el dato como el nuevo activo más importante que tenemos en la Unión Europea. Actualmente pues podemos pensar, y bueno, en la situación que nos encontramos a nivel internacional, pues cuáles son nuestras materias primas, cómo podríamos competir a nivel internacional como Unión Europea. Y bueno, pues una de las estrategias clave de la Unión Europea es que el dato, el ciudadano europeo, que es un ciudadano con una competencia digital por encima de la media y con una vida digital muy alta, se configura como un bien, un activo muy importante para la sociedad europea. La digitalización es uno de las grandes apuestas de la Unión Europea y si hacemos un poco un análisis geopolítico, de geoposicionamiento, pues la estrategia europea es que el dato, el soberano del dato, sea el ciudadano. Y para eso, pues una de las estrategias clave fue la creación del Reglamento General de Protección de Datos, que está en vigor y que aplica a todos los países miembros de la Unión Europea y que en algunos casos, como en el de España, se ha ido un paso más adelante y se ha creado una ley orgánica específica
para ampliar esos derechos de protección de datos. En este caso decía que en Europa el soberano del dato es el ciudadano, porque así se ha decidido en Europa. En Estados Unidos, pues el soberano del dato, pues está esa soberanía más enfocada a la empresa, y en algunos países muy influyentes y poderosos del ámbito de Asia, pues el dato es del gobierno. Entonces, esa situación que converge en qué es y quién es el propietario del dato, pues hace que haya muchas situaciones de medición o de búsqueda de cómo proteger los datos en el caso de Europa, de cómo poner en valor los datos en el caso de Estados Unidos y de cómo proteger o mantener el dato de los ciudadanos en el caso de los gobiernos. Además, hemos visto que es la huella digital. Y la huella digital también hay que tener en cuenta que no solo es la información que estamos publicando nosotros, sino la información que otras personas pueden estar publicando de forma voluntaria o de forma involuntaria. De forma involuntaria, pongo un ejemplo. Cuando hay una brecha de seguridad, cuando una empresa pues, recibe un ciberataque, y le suprimen la información, le suplantan la identidad y obtiene datos de la base de datos de esos clientes, pues se produce esa brecha de seguridad, se produce una exposición de esos datos, y eso conlleva que hay datos de individuos que pueden hacer que su exposición digital sea manifiesta. Pues seguro que muchos hemos escuchado alguna vez que han hecho una brecha de seguridad pues a PlayStation, y se vieron comprometidas muchas tarjetas de créditos de personas que tienen pues, la PlayStation, y muchas otras organizaciones que bueno, podríamos ir enumerando, pero que no es el foco del día, ¿no? Por tanto, es importante que tengamos claro que la huella digital es un rastro que se va generando y que no solo lo generamos nosotros. Es decir, que cuando subimos una fotografía a un grupo, a un WhatsApp, a un Telegram, a una de nuestras redes sociales, tenemos el planteamiento, el pensamiento de que vamos a poder controlar esa información, pero realmente nada más lejos de la realidad que completamente perdemos el control de ello, ¿no? Y eso conforma esa huella digital, que es tanto lo que yo publico como lo que hay en Internet de mí expuesto, como lo que otras personas pueden publicar. Vamos a verlo un poco más adelante, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que muchos de vosotros pues podréis estar viviendo? Bueno, y creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Según el último informe que publicó la consultora Gartner, que es una consultora de reconocido prestigio a nivel internacional, va generando informes sobre cuáles son los retos y tendencias que tiene la sociedad en la implantación de tecnología, pues uno de ellos se hablaba de este yo digital, y entre ellos pues se hablaba de, primero, este informe lo sacaron en el 2020, todavía no teníamos ni la conciencia de pandemia en la cabeza, y ya se hablaba de que en menos de 2 años iba a estar el pasaporte de salud como uno de los medios necesarios para que el ciudadano pudiera circular a nivel internacional, ¿no? Y ese pasaporte de salud tenemos que tener presente que comparte datos ultrasensibles, y muchas veces no reparamos en detalles como las pulseras de deporte que llevamos todos para nuestro ocio, para nuestro día a día. Esas pulseras están recogiendo información de nuestros patrones de nuestros latidos, de nuestra tensión arterial, de muchos factores que al final esos datos, si no están bien protegidos o usados, pueden formar parte de una exposición de nuestros datos sensibles, que son nuestros datos de salud, ¿no? Un ejemplo es, se detectó una base militar americana en Afganistán por las pulseras que llevaban los militares a la hora de hacer deporte. Hubo una brecha de seguridad en una de las conocidas marcas de este tipo de objetos, y eso supuso que se pudiera geolocalizar una base militar por la actividad que había de pulseras deportivas en un entorno concreto. Entonces, ese pasaporte de salud, que al final hoy se llama, y es algo que todos conocéis, que es el pasaporte COVID, que ha tenido mucha polémica, lo que hace es
compartir información sensible sobre nuestros datos. Y son datos especialmente sensibles, valga la redundancia, y hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? También en este informe se hablaba de que en los siguientes 2 a 5 años, hablábamos del 2022 al 2025, el ciudadano iba a tener una participación más activa desde una perspectiva digital en la sociedad, tanto manifestándose con sus intereses, su ideología y su forma de pensar o de actuar en el ámbito religioso, en el ámbito de la fe, como en el ámbito ideológico. Y esto también iba a suponer pues, una fórmula en la que los ciudadanos van a poder votar por Internet, que ya hemos visto algunas iniciativas que poco a poco están poniéndose manifiesto, pero sobre todo cómo grandes redes sociales y grandes foros sociales están convirtiendo esa información ideológica en tendencia y están siendo capaces de convertir esa información en valor para cualquier otro tipo de interés que pueda ser mediático o político o informacional, ¿no? Entonces, esa situación también hace que expongamos datos súper sensibles nuestros, ¿no? El que por Internet se pueda reconocer mi ideología o mi fe, pues eso supone, y según el reglamento, son datos ultrasensibles. Si avanzamos un poco más, nos encontramos con el concepto del gemelo digital, y que seguro que muchos de nosotros lo hemos visto de una forma divertida, pues, por ejemplo, con el anuncio de Cruzcampo de Lola Flores, ¿no? Que hemos visto revivir Lola Flores con la voz de su hija, cómo se podía crear y recrear una persona y honrarla con este tipo de spots publicitarios. Pero la realidad es que esa situación puede venirse muy en contra nuestra. Y actualmente, pues cada vez que grabamos un vídeo en Instagram o cada vez que grabamos un vídeo en TikTok, quedan recogidos todos los detalles y parámetros unívocos, como es la voz, el tono, los gestos. Todo esto se configura como datos de extremada sensibilidad. Y ya se están dando pues, situaciones en las que hay suplantaciones de identidad, donde pues una programación, un robot, es capaz de reproducir tus gestos, tu voz y tu comportamiento, como si yo estoy ahora mismo en este vídeo, pues ese gemelo digital existe, ¿no? Muchos de nosotros, pues seguro que hemos escuchado en estos últimos tiempos, pues todo lo que es el concepto de metaverso, ese espacio nuevo donde parece que vamos a convivir mucho tiempo. Al final no deja de ser un espacio donde nuestra personalidad se va a ver reflejada y vamos a tener que tener control de nuestros detalles más sensibles como individuos, ¿no? Entonces, estas son tendencias que hay que tener en cuenta y que por esas tendencias, bueno, pues actualmente estamos nosotros enfocándonos como un agente de resolución de estas situaciones. Vamos a ver un poco cuál es el impacto que tiene esta situación, ¿no? Y bueno, pues la privacidad digital actualmente es algo que abarca a 432 millones de usuarios en Internet. Es decir, estos 432 millones de usuarios en Internet, que ya son bastantes, son personas que habitualmente están conectados a Internet y lo usan intensamente. Y de ellos, 237 millones, que son un 64%, afirman estar preocupados por su privacidad. ¿Qué significa estar preocupado por tu privacidad? Pues que realmente no tienes la certeza o la confianza de que el tratamiento de todos los datos tuyos en Internet se está haciendo de forma confiable y segura, ¿no? Y por eso, bueno, pues por este motivo y por otros tantos más, pues la Unión Europea se fijó como objetivo pues regular los derechos de protección de datos y bueno, pues vamos a hablar un poco de cuáles son las situaciones en las que se refleja esta preocupación, ¿no? Para hacer un recorrido por nuestras vidas, bueno, pues desde edades muy tempranas, prácticamente desde que nacemos, y hoy por hoy, pues seguro que si rebobinamos un poco, yo creo que, yo hablo en primera persona, mis hijos tienen, creo que un álbum de fotos en papel, el resto lo tienen todo en digital. A mi casa de mi madre, allí sí hay álbumes de fotos nuestros de pequeños y tal. Entonces mis hijos se sorprenden de estos álbumes de fotos. La realidad es que hoy un menor de 13 años
se cuenta casi con 13.000 fotografías que ya tiene de todo. Perdón. Se me escucha bien, ¿no? Fotografía que están disponibles y que están en los teléfonos o dispositivos o discos duros de cualquier familiar, ¿no? También hay que tener en cuenta que el 25% de los menores afirma haber sufrido un ciberacoso, y esto nosotros lo denominamos como un accidente digital. Es el uso pues, menos admisible o aceptable que pues, se puede dar de Internet, ¿no? Y otro 25% afirma haber insultado digitalmente. Claro. Estas cuestiones, que son datos, para que levantemos un poco la mirada, se traducen en estos retos que podemos ver a la derecha o en estas situaciones, que una de ellas es el sharenting. El sharenting es información que compartimos de menores sin su autorización, esas fotografías que hablábamos antes. El ciberbullying, que es ese acoso en el que se puede ver inmerso una persona y puede ser víctima. Y no solo es víctima la persona, sino también es víctima la familia de esa persona que está ejerciendo ese ciberacoso. El grooming, que no sé si conocéis este concepto. El grooming es la táctica o la iniciativa que toma un adulto para ponerse en contacto con un menor con unas proposiciones o con unas intenciones bastante deshonestas. Y la discriminación, ¿no? Todo esto son situaciones que se están dando por la pérdida de privacidad en edades tempranas, ¿no? Y que son retos familiares. ¿Vale? No quiero tratar esto como un mensaje tremendista. Lo que estoy haciendo es poner de manifiesto cuáles son los retos en los que nos encontramos, pero evidentemente también se da la oportunidad de que, pues, seguro que todos lo hemos vivido, ¿no? En pandemia hemos estado compartiendo con la familia, conociendo, poniendo vídeos continuamente con familiares y tal, y esto ha supuesto una gran oportunidad para todos, ¿no? Si pasamos a la edad de los adolescentes, esta situación pues, no mejora, y seguro que hoy por hoy uno de los grandes retos familiares es la convivencia digital. La convivencia digital supone que, además de educar en el mundo analógico, que es en el que todos prácticamente de los adultos hemos vivido, pues también tenemos que afrontar retos que son la educación en valores digitales de nuestros adolescentes, que se consideran competentes digitales, pero la competencia digital no supone la destreza digital, perdón, no supone una competencia digital. Es decir, manejan muy bien los dispositivos, pero tienen una carencia en muchos aspectos de la competencia digital. En este caso podemos ver que el 60% de las chicas y 40% de los chicos suben fotos y vídeos a Internet y a las redes sociales. Esto supone pues una cantidad ingente de contenidos diarios, ¿no? Que el 94% de las chicas y el 69% de los chicos usan activamente redes sociales, y esto es algo que prácticamente es obvio, no hace falta ni poner el dato. Pero fijarse en estos dos últimos datos, ¿eh? El 80% manifiesta haber enviado fotos o vídeos personales de carácter erótico o sexual. Esto se llama sexting, pero el detalle más importante es que el 26% manifiesta haberlo recibido. Es decir, esta situación en la cual ya hemos visto puntualmente alguna situación bastante lamentable, en la que incluso pues, personas han pasado por una lamentable situación en la que se ha compartido contenido sexual de ellos. Y bueno, pues... perdona, sí, ha entrado una persona. Y estas situaciones pues, se dan en el stalking, que el stalking es una situación alineada con atosigar o con perseguir a una persona, o con estar olisqueando, por decirlo de una forma, qué contenidos y qué hace esa persona por Internet, ¿no? Y esto es una práctica que los adolescentes hacen mucho y no son conscientes de que no es sano, ¿no? Estar todo el día viendo qué hace una persona y qué es lo que no hace otra y tal. Después esto se convierte también, evidentemente, en ciberbullying, ¿no? Ojo que el ciberbullying a partir de los 14 años es un delito, y compartir contenido explícito con menores de edad es un delito. Y un delito que incurran uno de nuestros hijos menores, pues supone que tenemos una responsabilidad como adultos y padres, ¿no? Y bueno, el sexting es una práctica que hemos hablado de ella, y la discriminación también se da en este caso, ¿no? Por último, y creo que más importante para todos los que estamos aquí hoy, es cómo afecta nuestra marca personal, ¿no? Cómo afecta a nuestro desempeño profesional, a nuestro crecimiento profesional y a la imagen que damos de nosotros, ¿no? Hoy por hoy,
pues las relaciones cada vez son profesionales, son mucho más digitales. Evidentemente, todo ha venido pues, promovido también por la situación COVID, que todos hemos tenido que dar un salto a ese entorno digital, conectarnos continuamente a Internet, tener videoconferencias prácticamente diarias, incluso varias durante nuestra jornada, y compartir pues incluso espacios íntimos como podrían ser nuestras casas, ¿no? Y que estuvieran abiertas a través de estas videoconferencias con compañeros de trabajo y con colaboradores, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el 80% de los empleadores de las empresas contrastan los perfiles digitales de los candidatos, y esto lo hacen para ver la coherencia que existe entre lo que se dice en las entrevistas o en los currículums de lo que posteriormente se pone de manifiesto en las entrevistas personales o en el perfil de esa persona, ¿no? Y esto es importante para todos los empresarios, que no solo hay que verlo desde la perspectiva de cuando tú estás captando talento o estás incluyendo talento en tu equipo, sino también por la imagen que le das a tus partners, a tus clientes, a tus asociados, ¿no? Porque al final todo el mundo ve por internet, oye, pues cuando vas a comprar en un comercio de proximidad, cuando vas a comprar cualquier producto o servicio, la gente tiene en su quehacer, pues, evaluar incluso las opiniones que existen en los navegadores y que vienen inmediatas sobre esos negocios, ¿no? Entonces es importante que... Hola, estamos en un directo. Están arriba, disculpa. Es que están entrando aquí algunas personas que vienen a la Confederación. Y bueno, pues es importante que tengamos presentes que además esta exposición digital de nuestra marca personal también conlleva que haya habido un incremento muy importante de la suplantación de identidad. La suplantación de identidad hoy por hoy es una técnica y una táctica muy sencilla para propósitos que no son pues muy deseados para muchos de nosotros. Seguro que habremos escuchado algunos, pues gente que le han contratado algún tipo de servicio o préstamo o crédito con sus datos. Esto es pues porque al final se usan esos datos, ¿no? Entonces hemos recorrido un poco todo el impacto que tiene la huella digital en nuestra vida. Y bueno, vamos a pasar un poco a la parte de dónde te afecta o expone la huella digital, ¿no? Pues evidentemente, si eres un empresario, y esto hoy lo queríamos poner de manifiesto, la huella digital tiene un impacto determinante. ¿Determinante por qué? Porque actualmente las empresas, conforme más digitales son, su principal activo son los datos. Es la fórmula que tienen de interactuar, de conocer a su cliente y de ponerse en contacto con él, ¿no? Entonces, en el centro, cuando hay una situación de pérdida de privacidad, cuando hay una situación en la que el cliente pues, puede sentirse con una pérdida de privacidad, una brecha de seguridad, una información que se ha compartido sin todas las necesidades o la oportunidad de compartir esa información necesaria, pues todo eso crea un impacto súper importante en la organización. Tened en cuenta que hoy por hoy el ciudadano, el individuo, podría, si así lo desease, y ahora lo veremos, pedir un derecho de supresión de datos. Un derecho de supresión de datos supondría que ese usuario con el cual pues, tú tienes una relación contractual o que dejas de tenerla o que quieres tenerla, puede pedirte una supresión de datos, y eso supone que ese activo, que es una fórmula para ti que cuantificas la posibilidad y la habilidad de tener negocios con ese entorno digital, se te elimina, ¿vale? Entonces es muy importante que cuando tengamos un problema de protección de datos, y esto lo quiero poner de manifiesto para todos los empresarios, que seamos honestos y sensibles con esa situación. Es decir, es preferible, evidentemente a nadie le gusta decir hemos cometido un fallo y hemos perdido los datos de estos clientes por un ataque de seguridad informática, pero es mucho más sensible y honesto decir, bueno, pues ha pasado esto, le pedimos a todos nuestros clientes que por favor pongan al día o cambien sus datos, sus contraseñas en aquellos portales donde coinciden con la información que teníamos nosotros, porque, bueno, pues porque sus datos han sido expuestos. Y proponerles un plan de acción y proponerles
desde marketing y comunicación y desde el área de recursos y de personas, pues todas las facilidades para que esas personas que han visto pues su privacidad expuesta, pues que puedan decidir cómo apoyarse en el equipo de la empresa. Es súper importante que traslademos que hay sensibilidad y que el dato es importante. Tenemos que ser conscientes en la empresa que el dato que estamos manipulando de personas es extremadamente importante. Y eso de comprar una base de datos para hacer marketing sin el consentimiento, hay que tener mucho cuidado porque se están incrementando la actividad de las agencias de control. En este caso en España tenemos la Agencia Española de Protección de Datos y se están configurando pues, denuncias prácticamente a diario y se están sancionando prácticamente a diario por muchas tipologías de estas situaciones de pérdida de privacidad. Bueno, decíamos que en la empleabilidad, pues ya lo ponemos de manifiesto, ¿no? 8 de cada 10 empleadores criban por huella. ¿Qué significa cribar por huella? Pues que en sus departamentos de selección de personal o en las empresas de contratación que tienen a su disposición, pues le piden informes y referencias de esos individuos que van a captar para el talento de su empresa, ¿no? Para que puedan desempeñar sus habilidades. Pero también la huella digital es motivo de sanciones de despido. Es decir, al final no podemos decir que estamos con COVID en casa y que después la huella digital determine que hemos estado en un concierto. Estas cosas parecen obvias, pero hay gente que no es tan obvia, ¿no? O en un taller que estuve hace poco, en un taller con chavales, pues había uno que decía que había perdido el empleo de Cabify y no había reparado que salía en un vídeo en YouTube pues haciendo prácticas de conducción, ¿no? De rap y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esas situaciones, pues al final parecen que no, pero la huella digital es que está muy presente en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas contratan embajadores de marca. Al final, una empresa lo que quiere es que un individuo de su equipo que representa los valores de esa compañía, pues que tenga esa huella digital lo más alineada con lo que la empresa pues, pretende mostrar, ¿no? a su cliente, a su público y a su mercado. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de cuánto sabe Internet de ti, que es una pregunta que nosotros nos hicimos y que creo que puede ser un punto de inflexión en todos vosotros. Y es, bueno, pues esta pregunta nos tiene que hacer reflexionar sobre si la información que Internet tiene de nosotros es realmente la información que queremos o que pensamos que debe tener Internet, ¿no? Internet al final se inventó o se ideó para establecer comunicaciones, para agilizar procesos de interacción, de documentación, de publicaciones, y ahora se ha convertido en una red cada vez más social. Es decir, esto del metaverso es una consecuencia de que pasamos de que la red sea algo relacionado con bits a que la red sea algo relacionado con personas. Y esas personas están en Internet. Y esas personas en Internet pues son individuos que tienen información que puede ser necesaria o innecesaria que esté en Internet, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto de que cuánto sabe Internet de ti, ¿no? Bueno, pues al final lo que vamos a analizar en el siguiente vídeo que vamos a ver y en el informe que vamos a poder compartir, pues cuáles son los riesgos a los que puedo estar expuesto, cuáles son las recomendaciones en las que yo debería tomar cartas para resolver esos problemas de privacidad, qué significa la empatía, qué significa pues, poder tener en consideración que si no me gusta que haya una foto de mí publicada en Facebook porque no me han pedido permiso, pues lo ideal sería que yo tuviera esa misma conciencia, que en las personas adultas y que tienen familia, pues parece que es algo evidente, pero cuando tenemos adolescentes y bueno, jóvenes, pues esto no parece tan obvio. Es decir, que ellos piensan que todo lo que hay en Internet es de dominio público, ellos y muchos adultos también, ¿eh? No quiero soltar la carga solo a los menores, ¿no? Pero Internet no es un contenido de dominio público, es decir, no podemos coger de Internet una fotografía de una persona y reenviársela a otra. De hecho, hay sanciones a medios de comunicación incluso por haber cogido una fotografía de una persona de Facebook y haberla colocado en una publicación de un medio, de cualquier artículo y tal, ¿no? Entonces, los contenidos que hay en Internet
no son contenidos de dominio público, no son contenidos que en cualquier caso se puedan usar porque nos interese, ¿no? De ahí hablamos de la parte de la ética. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver aquí ahora cómo nosotros, a través de un asistente que hemos desarrollado, pues cualquier individuo va a poder resolver la pregunta anterior que decíamos, ¿cuánto sabe Internet de ti? ¿No? Bueno, pues nosotros tenemos un asistente en el cual, bueno, pues siendo mayor de 14 años y con nacionalidad española y DNI en vigor, pues realizando una serie de pasos que vamos a ir viendo, os lo pongo aquí en pantalla para que después podamos analizar mi informe. Este asistente lo vamos a poder realizar a través de cualquier ordenador o dispositivo con conexión a Internet y que tenga que le vamos dando. Bueno, pues tengo que validar mi correo electrónico. Para validar mi correo, esto lo hacemos para garantizar que nadie pues está usando esos activos digitales o esas cuentas en un propósito pues, no el previsto para ese individuo. Vamos a validar nuestro teléfono, que en este caso pues, se va a poner el teléfono que vamos a recibir y que es válido nuestro. Después de pasar este asistente, pues vamos a poner nuestros datos. Estos datos son datos que se van a contrastar con los que vienen en nuestro documento nacional de identidad. En esa última casilla se pone nuestro número de identidad. En el último paso que vamos a dar al asistente, pues se van a ubicar nuestras cuentas sociales, aquellas con las que nos identificamos. Bueno, pues cada uno tiene su usuario de Twitter, su usuario de LinkedIn, su usuario de Facebook. Y esto lo que hace es facilitar al asistente, pues, por qué registros va a buscar, ¿no? Si tuviéramos algún correo adicional o algún teléfono, pues vamos a poder también incluirlo. Y por último, pues el asistente también nos va a pedir que nos hagamos una fotografía o que subamos una fotografía en primer plano y lo más reciente posible para que el sistema pueda también hacer búsqueda por nuestras facciones, ¿no? Nuestro patrón biométrico. Una vez que completamos esto, bueno, pues en este caso vamos a subir una fotografía que se ve en el asistente. Una vez que subimos la fotografía y le damos a enviar, el sistema nos va a mandar un SMS para validar nuestro documento de identidad. ¿Por qué vamos a validar nuestro documento de identidad? Lo vamos a validar con un tercero de confianza, que es un proveedor certificado por la normativa AIDAS, que es una normativa de la Unión Europea para la contratación digital y los servicios digitales. En este caso, pues nos conectamos con un sistema que también se usa para dar de alta cuentas bancarias o para dar de alta algún tipo de solicitud bancaria. Y lo que hacemos es conectarnos con ese sistema, llega a nuestro teléfono móvil, un SMS, no tenemos que instalarle nada, seguimos las instrucciones, le damos permiso a la cámara, le hacemos una fotografía a nuestro documento de identidad por ambas caras, porque el sistema lo que va a hacer es reconocer esos datos, contrastarlos con los que hay en el asistente y posteriormente pues validar esa identificación, ¿no? El sistema es muy sencillo, no requiere una curva de aprendizaje apenas mínima y una vez que hemos validado este sistema que es por decir una forma, es un tercero de confianza, actúa incluso a veces de notario digital para ciertas cuestiones que nosotros usamos, pues completa esa solicitud, ¿no? Una vez que se ha procesado esa solicitud, nuestro sistema, nuestra plataforma, que antes mencionaba David, que tenemos en funcionamiento, hace una validación de esta solicitud del individuo y en el periodo de 24 horas pues recibe en su correo electrónico su informe de huella. En este caso vamos a ver mi informe de huella como ejemplo de los resultados, ¿vale? Vamos a ver, sigo compartiendo pantalla, voy a poner aquí mi informe de huella para que lo veamos. Bueno, pues como podéis ver en pantalla, este es mi informe de huella. Yo a través del asistente le he incluido todos mis correos electrónicos, todos mis teléfonos, como son perfiles profesionales, pues no hay ningún problema en que lo comparta con vosotros. Y bueno, pues a raíz de este informe, bueno, pues la plataforma pues, ha encontrado un montón de cosas, ¿no? En este caso, bueno, pues, por ejemplo, vamos a ver aquí este detalle. Pues, vamos a ponerlo aquí en grande. Bueno, pues ha encontrado en internet, pues, por ejemplo, esta
fotografía, donde yo salgo, y bueno, pues me menciona aquí. Vamos a seguir viendo el informe. Pues también me he encontrado en otros sitios, en otros registros. Bueno, pues, por ejemplo, en un evento que estuvimos haciendo con el Colegio de Abogados de Sevilla, donde están otros profesionales. Aquí. Bueno, pues por aquí en alguna de las presentaciones tiene que salir la fotografía. ¿Vale? Vamos a seguir viendo, por ejemplo, pues, bueno, pues en publicaciones que hay por ahí, de diario jurídico, etc. Todo esto bueno, son informaciones que van apareciendo. Aquí en la portada aparecerá mi fotografía. Pero para ir más al grano, bueno, pues diario de Jerez, todo esto son informaciones que en función de los datos que le he dado, he ido encontrando, ¿no? Para ir más al grano, estamos viendo también en el informe, pues 3 columnas a la derecha, una que pone un porcentaje, un número entero, que es el 0 ahora mismo, que después pondremos en otra clasificación, y un no o un sí en base a un elemento de calificación que damos, ¿no? Voy a seguir avanzando para llegar a la parte un poco más impactante, que es, por ejemplo, pues todas las fotografías que he encontrado de mí. Voy a ir, que yo creo que bueno, mi huella, como podéis imaginar, pues es amplia. Vamos a ver si llego a la página que quiero. Bueno, pues aquí empiezan las imágenes encontradas. Pues todas estas imágenes se han ido encontrando de mí. Bueno, pues incluso en segundo plano se han encontrado imágenes, o incluso pues podemos encontrar también pues entre grupos de gente, pues aquí con otras personas. Todas estas fotografías, o también con las cofundadoras del proyecto, todas estas fotografías están en internet publicadas. Y bueno, pues esta es la que mencionábamos antes, de Ericas. Y entonces, pues todo esto es mi huella digital, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que cualquier persona pues podría encontrar esta información de mi internet. Y esto pues puede ser positivo, y es el objetivo de una huella digital, que pueda tener o que pueda mostrarme cómo yo soy realmente, o como realmente tengo que mostrarme en esa red, sin maquillajes, pero la realidad es que esta información está disponible en internet, ¿no? Y todos estos datos, pues cualquier persona podría ver o podría acceder, saber que tengo este perfil de LinkedIn o de Facebook, etc, etc, o mis posiciones de trabajo. Nosotros incluso en los talleres que estamos haciendo con empleabilidad, le estamos diciendo a los candidatos que cuando tengan su informe de huella, lo lleven con su currículum. Creo que es un impacto positivo el decirle a un reclutador o a un empresario, oye, este es mi currículum y aquí tienes también mi huella digital para que veas un poco cómo soy en internet, ¿no? Bueno, aquí aparecen, como podéis ver, teléfonos, aparecen muchas cuestiones que pueden hacerme identificable o identificado. Y esos son datos que, pues, evidentemente podríamos tener que delimitar o limitar para que no estén disponibles en internet, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esa delimitación? Bueno, pues esa delimitación la vamos a hacer con el informe de huella digital. Se acompaña de este documento, que es un documento donde ayudamos a calificar y a clasificar el impacto de la huella. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos en base a las recomendaciones que la propia Agencia Española de Protección de Datos viene dando para calificar nuestra posición. Y entonces, bueno, pues hemos visto en el informe pues estos datos que vienen en cada uno de los registros, ¿vale? Vemos el porcentaje de coincidencia, rating y validación, que es lo que vamos a ver ahora. Y bueno, pues la propia agencia nos da pautas para clasificar si hay un riesgo muy alto, desde un riesgo muy alto, que son 5 señales de exclamación que tenemos puesto nosotros, hasta un riesgo muy bajo, que es 1. En cada uno de ellos, pues básicamente lo que se pone de manifiesto es qué información sensible está expuesta de mí y cuál sería el daño que provocaría esa información sensible expuesta de mí. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en una fotografía con una bandera de mi equipo o con una bandera de mi partido político, pues eso significa que cualquier persona podría reconocer mi ideología, o podría reconocer mi credo, o podría reconocer mis aficiones. Si eso conlleva una pérdida irreversible en alguno de mis aspectos de mis datos protegidos, pues eso significaría que es un riesgo muy alto.
¿Y qué tendríamos que hacer? Pues como son datos muy sensibles, pues tendríamos que, en base a las pautas que vamos a ver del Reglamento General de Protección de Datos, solicitar algunos de nuestros derechos de protección de datos, ¿vale? Igualmente, pues así iríamos desde el riesgo muy alto al riesgo más bajo, incluso con recomendaciones de qué hacer, ¿no? Pues en este caso, pues si hay un riesgo muy alto, pues recomendamos que se haga una evidencia web o pericial, que se haga una solicitud de derecho de acceso, que ahora veremos qué es, pero básicamente es por qué esta página web tiene esta información de mí, es decir, cómo está esta información ahí de mí. Pues puede ser que alguien haya publicado esa información, puede ser que sea un directorio. Entonces, bueno, pues dígame usted, responsable de tratamiento de este portal, ¿de dónde tiene usted esos datos míos? Pues una vez que me comunica de dónde tiene esos datos y qué está haciendo con esos datos, pues le podría yo pedir un derecho de supresión o un derecho de rectificación, porque aparezca un domicilio particular en vez de un domicilio empresarial, que es lo que tiene que aparecer en un directorio de empresas, ¿no? Y así pues podríamos ir viendo esta evaluación del riesgo. Ya os digo, este documento, para todos aquellos que participáis, os lo podemos hacer llegar, o incluso a aquellos que pidan su informe de huella, ya viene incluido en la comunicación. Y bueno, pues esta sería la fórmula que tenemos para calificar nuestra huella y clasificarla. Calificarla es soy yo o no, y clasificarla es cómo impacta, ¿vale? Vamos a seguir con la presentación que teníamos para llegar a la parte de los derechos, ¿vale? Bueno, a todos aquellos que habéis participado a través de esta página web, pues tenéis información más puntualizada de lo que es el informe de huella y de cómo obtenerlo, ¿vale? Después, si acaso lo volvemos a compartir, lo dejamos por aquí. Esto le tomáis una foto y os lleva a la propia página web, pues podéis navegar hacia ella. Y por último, bueno, pues decía que la regulación por la que nos tenemos que sentir beneficiados, que ampara a la Unión Europea, está regulada para los 27 países miembros. Estos datos ya los hemos mostrado antes de cuántos usuarios pues, están activamente en Internet. Pero vamos a hacer una breve pasada por cuáles son nuestros derechos, ¿no? Bueno, pues básicamente el reglamento determina una serie de herramientas de derechos que son un derecho, la privacidad digital es un derecho inherente y que, bueno, pues en algunos casos puede entrar en conflicto con algún que otro interés como puede ser el derecho a la información, pero básicamente mientras que estemos hablando de datos personales, pues los derechos que nos amparan son, pues hemos mencionado antes el derecho de acceso, que es poder pedirle a cualquier responsable de tratamiento, y que quiero hacer aquí mención a que un responsable de tratamiento es el propietario de la empresa. O sea, cualquiera de nosotros que tengamos un negocio, ya sea un negocio de mascotas, un negocio de alimentación, cualquiera que tenga un negocio, que tengamos datos de nuestros clientes y que con ellos compartamos, que eso ha pasado mucho en época de COVID. Oye, pues promociones por WhatsApp, información por email de novedades, toda esta información que compartimos con nuestros clientes de forma ágil, es el tratamiento de datos, y el responsable del tratamiento de esos datos es el empresario, ¿vale? Hay que tener en cuenta que como haya cualquier tipo de situación de pérdida de privacidad o de brecha de seguridad, el responsable del tratamiento es el empresario. Y el empresario tiene el deber y la obligación de, primero, atender los derechos de los usuarios en base al reglamento. Puede ser porque tenga un profesional de su empresa que le ayuda a esta función, pero el responsable de tratamiento es el empresario. En algunas situaciones pues, se puede nombrar de forma voluntaria o de forma obligada un delegado de protección de datos, que ya es un profesional específico que hace esta función de asesorar y de validar el cumplimiento, pero no exime de la responsabilidad al responsable de tratamiento, que es el empresario. Entonces, el empresario tiene que atender estos derechos, como son el derecho de acceso, que es que cualquier persona te puede preguntar por qué tienes esa información, qué información tienes y qué has hecho con esa información. Por ejemplo, si hemos dado de alta en cualquier operador de telecomunicaciones una línea de teléfono, pues le podemos preguntar, oye, ¿qué datos tienes? Y si lo has compartido con alguna otra persona para otros fines que no sea el de la contratación. Después tenemos el derecho de portabilidad, que normalmente lo suelen hacer los propios operadores cuando nos cambiamos de líneas de un operador dominante a otro, pues entre ellos se comparten esos datos y te lo piden por teléfono. Oiga, le pedimos el derecho a la portabilidad para mandarle estos datos a la operadora de destino.
Vale, el derecho de rectificación, que es uno de los derechos más conocidos por el usuario, que es el poder modificar información que existe públicamente, pues un teléfono, una dirección que está publicada en Internet y que no es correcta. El derecho de supresión, que es la capacidad que tiene el ciudadano de pedir que se eliminen datos en determinadas condiciones. Pues han publicado una fotografía de mí en un sitio donde yo no estoy conforme, o quiero borrar esa fotografía que está en Internet que hace 10 años di un permiso a una persona. Es decir, otorgar un consentimiento no delimita que lo pueda retirar en el futuro, ¿vale? Esto es algo muy importante y que incluso se están poniendo sanciones por fotografías que hay de antiguos empleados en páginas web de la empresa y que el empleado ha pedido ser retirada y que, bueno, por algún motivo pues no se ha considerado por parte de la empresa. Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Es importante porque puede incurrirse en una sanción. De hecho, ya se han sancionado a varias empresas por este motivo. Y el derecho de supresión también conlleva uno que es muy conocido, que es el derecho al olvido, que bueno, este derecho al olvido nos pone en el mapa internacional a España, porque el derecho al olvido nace por una sentencia de un ciudadano español que se llama Mario Costeja, que lleva hasta el más alto tribunal europeo el derecho que tenemos los ciudadanos a no ser indexados por los buscadores. ¿Esto qué significa? Pues que habitualmente una persona cuando va a buscar algo en Internet, pues se va a los buscadores más conocidos, a Google, a Bing, a Yahoo, y pone pues Daniel López. Y ve toda la información pues por orden que nos da ese navegador, ¿no? Pues el derecho al olvido nos permitiría, en determinadas condiciones y porque sean datos personales o datos que no deben ser compartidos, ya os digo, no me voy a meter en el fondo, pero para que lo entendáis un poco en superficie, en pedirle a esos navegadores que no indexen nuestra información. Es decir, esa información puede estar en la publicación que se corresponda, pero no quiero que me indexes en Google. ¿Por qué? Porque tengo el derecho al olvido y que nadie pueda encontrarme por una búsqueda indexada, ¿vale? Y bueno, hay algunos más, como pueden ser derecho de oposición o limitación, que son unos derechos un poco que pueden tener alguna consideración más técnica, pero básicamente quería que tuvierais una fotografía en general de que estos son los fundamentales, ¿vale? Bueno, volvemos a poner aquí el enlace para aquellos que queráis ver el tema de la huella. Y por mi parte, son la hora que teníamos prevista y dejamos el turno de dudas y preguntas. Baldomero, no sé si quieres abrir el micrófono de la gente. Buenos días, ¿hay preguntas? Ah, bueno, por aquí ahora está el compañero que nos va a habilitar. Vale, voy a dejar de compartir. Voy a quitar mi micrófono de aquí. Ahí lo tenía quitado porque no había reordenación. Ahí le pone ya. Pues, muchas gracias, Daniel, que estás siguiendo desde arriba. La verdad que es muy interesante todo lo que has contado. Y bueno, tenemos ahora el turno de preguntas. En el chat podéis ir dejando las preguntas que tengáis. En una de ellas es, el informe de huella digital tiene un coste, ¿verdad? Sí, efectivamente, el informe de huella digital tiene un coste por los procesos que llevamos para completarlo de forma confiable y segura, y para todos los participantes pues se ha habilitado un precio especial que podéis ver en la web. Tampoco queremos hacer mucho spam de publicidad de precio, pero ya os digo que yendo a la página que hemos puesto ahí se ha habilitado un descuento importante para todos los miembros por apoyar a la Confederación y al impulso que le está dando este tema. Y bueno, pues un beneficio importante para todo aquel que quiera sacar su informe de huella. Muy bien.
Lo que es el vídeo, del webinar y la ponencia quedarán colgados a lo largo de la mañana en la página web. ¿Vale? Una pregunta, desde nuestra empresa, como habéis estado comentando, que a lo mejor tenemos colgado cosas después de la huella, vemos nuestro historial, digamos, vosotros podéis borrar documentación, a lo mejor fotos, cosas que la empresa, como dice, no lo ve prioritario borrarla. Vosotros desde vuestra empresa se puede... Sí, bueno, la pregunta, Baldomero, vamos a centrarlo un poco desde la perspectiva de que la solicitud de derecho de protección de datos son derechos del ciudadano, es decir, que tenemos que separar la figura jurídica que podemos tener de una empresa con la figura del individuo como persona, ¿no? Entonces, una empresa tiene la obligación de cumplir por los derechos de protección de datos, pero no puede exigir que se borre una información de Internet. El que puede acceder a ese derecho es el ciudadano. Es decir, si yo en mi plataforma, en alguna página web mía, he publicado una fotografía tuya y con el tiempo tú quieres que esa fotografía no esté, tú como individuo, aunque hayas ejercido ese acto en un acto profesional, oye, pues tú puedes coger y decir, oye, pues me gustaría borrar esa fotografía. Nosotros, desde nuestra plataforma, estos derechos de protección de datos que amparan al ciudadano, actualmente lo usan en nuestra plataforma profesionales de la privacidad. Es decir, empresas que pues tienen una línea legal de abogados o asesores o gestores que lo que hacen es defender los derechos de protección de datos de sus clientes. Entonces, si yo me encuentro en una situación en la que alguien ha publicado una fotografía de mí, pues yo puedo dirigirme a uno de estos profesionales que usan nuestra plataforma y ellos o bien solicitarían un informe o bien con el informe que yo les llevo harían esas solicitudes en base a los criterios que hayamos pactado. Oye, pues me gustaría borrar esta foto, me gustaría cambiar este teléfono que aparece en Google o me gustaría que no apareciera esta información indexada en el buscador Bing. Ellos van a obtener nuestra plataforma y a través de nuestra plataforma hacen estas solicitudes. Ese es el modo de uso que tenemos ahora mismo en la plataforma. Y es en la que está funcionando muy bien. De hecho, hemos conseguido cosas como que a través de nuestra plataforma Google tarde en contestarnos 4 días, cuando normalmente el propio procedimiento les da de plazo hasta 30 días, pues estamos consiguiendo que nuestras solicitudes, que son completamente digitales, pues se aceleren el proceso de respuesta, y esto es muy importante, porque cuando una persona tiene una ansiedad digital, como nosotros lo llamamos, lo primero que quiere es borrar eso, ¿no? Cuando nuestro hijo se expone en Internet, o bueno, si estamos hablando de menores, tenemos además otras herramientas como es el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos, pero cuando estamos exponiendo información en Internet, se produce un efecto de ansiedad que queremos de forma muy inmediata borrar esa información. Y hay que ser honestos con esto, y aunque hay mucha publicidad en Internet de que se puede borrar cualquier información, esto hay que tratarlo con cautela, porque no es del todo así, ¿no? O sea, no se puede borrar cualquier información de Internet, hay que analizar ese caso, y una vez que se analiza ese caso, nuestra plataforma sí hace esa solicitud. Buenos días. ¿Qué hace vuestra empresa con los datos que se obtienen en los informes? Bueno, nosotros, nuestra política de privacidad, en el propio informe, pues manifestamos lo que hacemos con los datos. Nosotros los datos no los manipulamos, no los revendemos, no los tocamos, porque esos datos que tenemos de esos usuarios, el único propósito que hay con ellos, de hecho nosotros ni los podemos ver hasta que nos ofrecen su consentimiento. Una vez que esa persona obtiene su informe de huella, para que nosotros podamos verlo, tenemos que obtener un consentimiento, y ese consentimiento se lo mandamos a través de la plataforma. Lo normal es que el informe de huella, una vez que el usuario lo ha pedido, nosotros esos datos quedan almacenados y encriptados en nuestro sistema, y nosotros no los manipulamos ni los comercializamos. Solo están ahí disponibles durante el tiempo que se presta el servicio. En el caso que el usuario quiera, después de ver su informe de huella, pues cancelar ese tratamiento de datos, perfectamente puede hacer uso de su derecho de supresión de datos, y tan pronto ha pedido el informe de huella, puede hacer una solicitud de supresión de datos y nosotros eliminaríamos todos los datos, ¿vale? Esa es un poco la respuesta que le puedo dar, y que espero que haya cubierto su pregunta. ¿Alguna pregunta más? Darle las gracias a Daniel por ¿qué ocurre con los vídeos de todos los padres de los niños menores de edad en YouTube para menores?
Bueno, una pregunta afilada. La pregunta es, ¿qué ocurre con los vídeos que cuelgan los padres de niños menores de edad en YouTube para ganar dinero? Bueno, pues ocurre que el menor está en su pleno derecho a decidir si esa información puede estar publicada o no. En base a ciertos criterios de la propia agencia, pues si esa información que se publica de ese menor pues puede estar menoscabando su libertad, su individualidad o su personalidad de alguna forma, puede ser incluso retirado de forma obligada, ¿no? Pero esa situación está más relacionada con la tutela efectiva que tenemos de los menores más que los derechos de protección de datos. Una persona hasta los 14 años, la tutela de sus datos personales y su identidad digital está en manos de los tutores legales. Entonces, hasta los 14 años, pues los padres entienden, o sus tutores entienden que tienen la capacidad y la diligencia de uso de esos datos, que, bueno, que ya después cada uno puede tratarlos como sea, y a partir de los 14 años, pues ya se considera un individuo con capacidades digitales, de tal forma que nuestro hijo de 14 años podría negarse a que compartamos información o incluso a mostrarnos su identidad digital. Muy bien. Pues nada, voy a darte las gracias, Daniel, y a todos los que habéis asistido al webinar. Daros también las gracias, recordaros que a lo largo de la mañana se os mandará un correo con los links tanto del vídeo como de la ponencia y el del cuestionario de satisfacción, que os agradecería que lo rellenarais porque nos sirve después para próximos eventos. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros.